Facturación electrónica en Latinoamérica. La facturación electrónica ha sido un avance digital a nivel mundial. En este caso, hablaré sobre Latinoamérica, que empezó a utilizar esta herramienta tecnológica en la década de los 90 y su implementación se aceleró significativamente. El primer modelo de facturación electrónica en Latinoamérica fue liderado por Chile en 2003, con el objetivo de implementar la competitividad y la eficiencia en el mercado, mejorando el cumplimiento de procesos de la administración, cobranza y fiscalización para tener un mejor control tributario. La implementación y el éxito de la facturación electrónica es el fruto del esfuerzo de las administraciones públicas y tributarias de los diferentes países del continente que vieron que la facturación electrónica es un elemento clave para el avance de la transformación digital. Inicialmente, la facturación electrónica fue concebida como un instrumento de control para evitar fraudes fiscales y alcanzar una mayor transparencia tributaria. Sin embargo, comenzaron a notarse los grandes beneficios que aporta la factura electrónica tanto para las empresas como para la sociedad. En el primer país que hace obligatoria la factura electrónica en Latinoamérica para determinadas actividades económicas y por tamaño de empresa fue Argentina en 2007. Tras este avance, varios países latinoamericanos se unieron a esta tendencia y también empezaron a implementar la obligación. En el resto de Latinoamérica son numerosos los países que ya cuentan con la obligación de este uso de la factura electrónica en todas sus transacciones, lo que ha permitido mejorar la gestión tributaria y las relaciones empresariales a nivel internacional. En estos se destaca lo que es México, Brasil y Chile, que fueron los siguientes en adoptar la obligatoriedad de la factura electrónica después de Argentina. Después de estos países, en el año 2012, adoptó la obligatoriedad Guatemala, Ecuador, Honduras, Perú, Uruguay y Bolivia, que también tuvieron un buen resultado en este desarrollo. Tras estos buenos resultados, los últimos en adoptar la obligatoriedad de la factura electrónica en América Latina han sido Colombia, Costa Rica y Paraguay. Para estos tres países, al igual que sucedió con los otros países latinoamericanos, se ha llevado a cabo en varias etapas con el objetivo de hacer que la adaptación de este nuevo entorno sea lo más sencillo posible. Sin embargo, y a pesar de las múltiples ventajas que tiene la facturación electrónica, todavía existen en Latinoamérica algunas regiones o países que no usan esta facturación electrónica en sus relaciones comerciales, como lo está Belice, Cuba, Haití, Nicaragua, San Bartolomé y San Martín. En Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos permite dar origen a la factura electrónica desde el año 2003, pero el comienzo de la masificación de la factura electrónica tuvo lugar en el año 2015. Como en la mayoría de sus países vecinos en Latinoamérica, se está implementando la obligatoriedad progresivamente por sectores y en función a los ingresos netos de las empresas. Para adherirse al régimen de la factura electrónica, los contribuyentes deben disponer del Código de Autorización Electrónico CAE que otorga la AFIP. A partir de agosto del 2017, en Argentina es obligatorio el uso de la factura T para el sector turismo, que contemplan el reintegro del IVA por alojamiento a los turistas extranjeros. A partir de abril del 2019, la factura electrónica es obligatoria para todas las categorías de empresas, inclusive los monotributistas, pudiendo optar por la modalidad de emitir facturas electrónicas y no usar controladores fiscales.
Se debe insertar un código de autorización electrónico en la factura que se obtiene tras el envío del documento XML a la FIP como requisito administrativo para el control fiscal. No es obligatorio la firma electrónica, aunque el usuario debe autenticarse en la web service mediante un certificado digital. Tampoco existe un formato definido. El emisor genera el documento en el formato que pacte con el cliente, pero debe enviar la factura emitida en formato XML por web service a la AFIP. La facturación electrónica en México tiene el nombre de CFDI, que significa Comprobante Fiscal Digital por Internet. Al día de hoy es un sistema de facturación consolidado en la sociedad mexicana y esta es creada en el año 2004. Lleva también años experimentando mejoras y cambios para garantizar una experiencia de uso por parte de los contribuyentes y para corregir las incidencias que van detectando con el tiempo. También México se considera como uno de los referentes mundiales en el uso de estas tecnologías. La facturación electrónica en Perú tiene el nombre de CPE, que significa comprobantes de pago electrónico. El uso de este sistema por parte de las empresas implica la adopción de requisitos técnicos por parte de los emisores y receptores, como la comunicación online con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria SUNAT. El sistema de emisión electrónica hacia la SUNAT afecta a facturas, boletas de venta, notas de crédito y notas de débito. En enero del 2015 comenzó una implementación escalonada y a partir de julio del 2018 experimenta un cambio en la versión de los esquemas XML, pasando de la 2.0 a la 2.1. Los requisitos administrativos para el control fiscal se encuentran en los siguientes sistemas de emisión electrónica. La primera se llama SOL, que son operaciones en línea y son de manera gratuita y está dirigido a las pequeñas y microempresas. El siguiente es el sistema del contribuyente, que son negocios que emiten un gran volumen de comprobantes de pago, como empresas del sector retail, del consumo masivo o del sector industrial. Y por último se encuentran las aplicaciones App SUNAT y el facturador SUNAT, que está diseñado para las empresas medianas y pequeñas empresas para que emitan los recibos por honorarios y las facturas por medio de un móvil. Brasil, junto con México, es el emisor más importante de facturación electrónica en Latinoamérica. Además de ser la mayor potencia mundial en emisión de documentos fiscales electrónicos a través de sus diferentes modelos de facturación electrónica, estos modelos suponen la adopción de sistemas diferenciados para la facturación de productos y servicios a empresas y consumidores, implicando las distintas administraciones tributarias, otorgando como uno de los sistemas más consolidados del mundo. En Brasil, la obligatoriedad para los contribuyentes es del 100% y la firma electrónica es obligatoria y debe emitirse en formato XML. En Brasil hay distintos formatos de factura electrónica, todos ellos en XML, pero con estructuras distintas en función de la naturaleza del bien a facturar. El primero se llama la nota fiscal electrónica para la facturación de productos. La segunda es la nota fiscal de servicios electrónicos para la facturación de servicios. Y el tercero es el conocimiento de transporte electrónico para la facturación de servicios específicos del transporte de mercancías. Chile fue el país pionero en el desarrollo de un sistema de facturación electrónica en el año 2001 y ha logrado definir un sólido sistema de factura electrónica a través de una implantación progresiva. Sus bases han servido para el desarrollo de otros sistemas latinoamericanos consolidados como lo fue en Brasil y en México. A pesar de su desarrollo, no fue hasta el año 2014 cuando se masificó la obligatoriedad del uso de la factura electrónica a ciertos contribuyentes.
En el año 2017, el Servicio de Impuestos Internos lanzó una nueva aplicación para crear una propuesta de declaración de IVA, con la obligatoriedad de presentar los libros de compras y ventas dentro de esta misma aplicación. En el año 2014 comenzó la implementación progresiva para la factura por tamaños de empresas. Casi todas las empresas se encuentran ya obligadas a utilizar la facturación electrónica. A la fecha, la última fase de migración para microempresas rurales fue en el año 2018, tanto para la emisión como para la recepción de facturas electrónicas. A través de los códigos de autorización de folios, los contribuyentes administran un rango de numeración de facturas otorgando previamente el servicio de los impuestos internos. Estos códigos deben acompañar el documento electrónico que será enviado al receptor final de la factura o del documento tributario electrónico. El Servicio de Rentas Internas de Ecuador emitió en el año 2009 un comunicado en el que informaba sobre la emisión de documentos electrónicos, pero hasta el año 2014 puso en marcha un cronograma progresivo de adopción de las facturas electrónicas que obligaba a determinadas empresas y organismos públicos a sumarse a este sistema. El Servicio de Rentas Internas reforma dos resoluciones previas relativas a los sujetos pasivos obligados a emitir facturas, comprobantes de retención, guías de remisión, notas crédito y notas débito. Estas deben estar a través de formatos XML y deben ser firmados electrónicamente por medio de un XMLD, la cual el Servicio de Rentas Internas lo valida y lo devuelve con un número de autorización integrado al documento para previamente enviarse al cliente final. En Uruguay, las facturas electrónicas reciben el nombre de comprobantes fiscales electrónicos. La Dirección General Impositiva es la autoridad tributaria que gestiona el proceso de emisión, recepción y conservación de las mismas. Por lo tanto, estableció un cronograma para determinar cuándo y qué tipos de empresas y sujetos fiscales deben comenzar a emitir factura electrónica. Este cronograma se inició en el año 2016 y finalizó en el año 2019. Para los contribuyentes se debe gestionar un reporte diario con sus comprobantes fiscales electrónicos, la cual debe dejar una constancia de autorización de emisión para numerar sus facturas y declararlas ante la Dirección General Impositiva. Tras la confirmación de recepción por parte de la DGI, la factura puede ser enviada al cliente final por medio de un documento estructurado en formato XML con una síntesis definida y mantenida por la Dirección General Impositiva. Este comprobante fiscal electrónico, tanto para el emisor y para el receptor, se debe almacenar por lo menos hasta 5 años después de su expedición. En el reporte diario que generan los contribuyentes, también se deben incluir los impuestos al valor agregado del IVA, el impuesto específico interno, así como otros impuestos y o tributos exigidos por la normativa. También se debe incluir las retenciones de IVA, el impuesto a la renta de las actividades económicas, el impuesto a la renta de las personas físicas y la actividad desarrollada por el emisor electrónico. Los tipos de comprobantes que se manejan son la e-factura para operaciones entre contribuyentes, el e-ticket para operaciones con consumidores finales, la e-factura exportación, el e-remito de exportación para operaciones de exportación, la e-factura de venta para cuenta ajena para operaciones por cuenta ajena entre contribuyentes
el e-ticket de venta por cuenta ajena para operaciones por cuenta ajena con consumidores finales, el e-remito para documentar el traslado de la mercadería y el resguardo para documentar las retenciones practicadas por los agentes de retención de acuerdo a la normativa tributaria vigente. El sistema de facturación electrónica en Bolivia entró en vigor en el año 2019 de forma escalonada. Se trata de un modelo que registra las facturas en el Servicio de Impuestos Nacionales en tiempo real y de forma segura, reglamentando el uso de tres tipos de documentos, que son las facturas, las notas fiscales y el documento equivalente. Existen también varias modalidades de facturación, las cuales se encuentra el portal web, que está dirigido a negocios pequeños, la computarizada en línea, que es un software de escritorio para poder emitir facturas a gran escala sin usar una firma digital, y la electrónica, que es similar a la modalidad computarizada, pero con firmas digitales. Mediante el sistema de facturación electrónica se genera automáticamente el registro de compras y ventas que podrán ser validados por los contribuyentes. Como requisitos administrativos, en caso de tener un sistema de facturación propio, deberá solicitar la certificación del mismo a través de la opción habilitada en el portal web de la Administración Tributaria. Y en caso de adquirir un sistema de facturación de un proveedor, este deberá asociar su sistema certificado al contribuyente, quien confirmará la asociación para iniciar la emisión de documentos fiscales electrónicos. La firma electrónica es obligatoria para la modalidad de facturación electrónica en línea. Esta se obtiene en la Agencia para el Desarrollo de la Seguridad de la Información en Bolivia, para las entidades descentralizadas de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Como control fiscal, se debe incluir el código único de factura en cada documento, la cual permite identificar como única factura y debe ser generado automáticamente por el aplicativo del sujeto pasivo o tercero responsable. En Guatemala, el sistema de facturación es conocido como esquema fase y en él intervienen cuatro elementos: los contribuyentes que emiten las facturas, los proveedores de software, la Superintendencia de Administración Tributaria y los generadores de facturas electrónicas. Guatemala arranca en el año 2007 y ha continuado su evolución hasta que en el 2018 la Superintendencia de Administración Tributaria define el nuevo modelo como factura electrónica en línea. El régimen de la factura electrónica en línea comprende la emisión, la transmisión, la certificación y la conservación de las facturas, notas crédito, notas débito, recibos y otros documentos autorizados. Estos archivos se denominan documentos tributarios electrónicos. Al día de hoy ya ha alcanzado cierta consolidación en sintonía con los sistemas implementados por sus países vecinos. Como obligatoriedad, en forma progresiva, la Superintendencia de Administración Tributaria definirá los segmentos de contribuyentes y los plazos en los que se deberán incorporar en el nuevo régimen de factura electrónica en línea. No obstante, los contribuyentes que lo deseen pueden solicitar su incorporación voluntaria al régimen. En Guatemala seleccionarán los contribuyentes considerados contribuyentes especiales para que sean los primeros obligados a implementar el sistema de factura electrónica en línea. Algunos de los requisitos administrativos son que los contribuyentes deberán habilitarse en la Superintendencia de la Administración Tributaria como emisores en el régimen de factura electrónica en línea.
lo cual podrán a disposición de estos mecanismos para la creación y la entrega del certificado de firma electrónica de emisión. Por otro lado, los certificados deberán autorizarse en la Superintendencia de Administración Tributaria para operar como certificador de documentos tributarios. Esta autorización deberá renovarse anualmente. La firma electrónica será obligatoria en las facturas electrónicas como mecanismo de autenticidad y no repudio de las mismas, y será el certificador quien lo aplique a los documentos. Como control fiscal, los certificadores autorizados verifican que se apliquen las reglas y validaciones vigentes en el régimen de la factura electrónica en línea y aplica la firma electrónica avanzada, generando un código de autorización electrónico que se asocia al documento antes de enviarlo a la Superintendencia de Administración Tributaria. Esta realizará las validaciones necesarias para verificar que el documento cumpla con las reglas y las características que garantizan la autenticidad, integridad, formato y requisitos legalmente establecidos. En Colombia, la facturación electrónica se remonta en el año 1995, cuando se equiparó como documento de venta a la factura en papel. En el año 2013, la DIAN comenzó a trabajar en un proyecto de masificación de la factura electrónica inspirado en el modelo de países como Chile, Brasil y México, con el objetivo de facilitar la interoperabilidad entre los contribuyentes y reducir la evasión de impuestos. En el año 2015 se inició un proceso de masificación implementando para algunos emisores su uso obligatorio, regulado por el Decreto 2242 del año 2015. La DIAN puso en marcha en el año 2016 un proyecto piloto para detectar posibles mejoras en el modelo de facturación. Para el año 2020, la DIAN expidió un nuevo proyecto de resolución, la cual se conoce como la 000042 de mayo del 2020. Dentro de las novedades que se instauraron en esta resolución están nuevas disposiciones que tienen que ver con los sistemas de facturación electrónica, los registros de la facturación electrónica, los proveedores tecnológicos y un nuevo calendario para la implementación en el año 2020. Con esta nueva resolución se establecen nuevamente las condiciones, los mecanismos tecnológicos y técnicos para su generación, los términos, su transmisión, su validación, expedición y la entrega de dicha factura electrónica al comprador de bienes o servicios. La DIAN realizó varios cambios importantes que se deben tener en cuenta relacionados con la factura electrónica en Colombia. Los cambios más destacados son las empresas obligadas a expedir la factura de venta y o documento equivalente por todas y cada una de las operaciones que hagan y cumplan con las siguientes condiciones. Los obligados a responder por el impuesto sobre las ventas IVA, quienes estén en la obligación de responder por el Impuesto Nacional del Consumo, los comerciantes, importadores o prestadores de servicios o que vendan servicios o bienes a consumidores finales, todas las entidades o personas que se encuentren en la calidad de comerciantes realicen profesiones liberales o que presenten servicios inherentes a estas o que se encarguen de enajenar bienes productos de la actividad agrícola o ganadera, los litógrafos y tipógrafos que no respondan por el impuesto sobre las ventas y los contribuyentes que se encuentran inscritos en el nuevo régimen simple de tributación. Estos contribuyentes deben darse de alta ante la DIAN como facturadores electrónicos. Los proveedores también deben certificarse como proveedores de factura electrónica. En el momento de certificarse como proveedores, se asigna un identificador de software único a partir de ese identificador
que tiene para generar el código de seguridad del software, que tiene que viajar obligatoriamente en la factura. La firma electrónica se genera a partir de un certificado digital expedido por una entidad de certificación digital homologada por la ONAC. Como control fiscal, se deben hacer uso de los sistemas de numeración consecutiva que se tendrá que solicitar a la DIAN tras ser autorizado como emisor de facturación electrónica. La DIAN otorga los rangos y la clave de contenido técnico de control necesarios para generar el Código Único de Factura Electrónica CUFE. Este código permite identificar a la factura de forma unívoca y además asegurar la integridad del documento. El CUFE va encriptado mediante un algoritmo SHA-1 y está formado por datos concatenados de la factura más la clave técnica.